cuando ya terminemos aquí, la voy a grabar y la voy a subir a mi canal de YouTube porque no me permitió transmitir en vivo. Bueno, y para quienes se conectan por primera vez, para quienes no me conocen y se conectan y dicen, me invitaron y voy a entrar a la lectura, pues a ver qué pasa. Pues para esas personas yo me voy a presentar. Mi nombre es Rosa Marta. Yo soy una mujer con propósito, soy una hija de Dios, amo a Dios por sobre todas las cosas y aquí son bienvenidas todas las personas, no importa su credo, pero van a poder ver conforme va avanzando la lectura que la relaciono mucho con mi libro favorito, que es la Biblia. De manera que mencionaré algunos versículos relacionados con la misma cuando así se requiera. Yo soy esposa, estoy casada con un hombre maravilloso desde hace 30 años. Dios me ha prestado 4 hijos hermosos. Tengo 5 nietos, 2 biológicos y 3 de mi corazón. Y mi pasión es la lectura, desde que tenía yo 5 años. Y trabajar con mujeres es mi ministerio. Soy licenciada en Comercio Exterior de profesión y actualmente tengo una red de mercadeo representando una marca sueca desde hace 10 años en el cual estoy primeramente por salud y segunda porque es un negocio muy noble con el cual puedo obtener ingresos ilimitados desde la comodidad de mi casa. Ya les conté un poquito de mi historia, esto es quién soy yo y ahora también para todas quienes se conectaron el día de hoy y se hacen la pregunta de, oye Marta, ¿y qué voy a aprender yo con este libro? De este dolor no es mío. ¿De qué se trata? Bueno, pues este libro resalta la importancia de los traumas familiares ocultos y cómo pueden afectar a nuestra vida emocional y comportamiento. También enfatiza mucho en la transmisión de traumas a través de generaciones y la necesidad de identificar y superar estos traumas para romper el ciclo y evitar transmitirlos a nuestros hijos. Este libro tiene 4 puntos claves que aprender. Número 1, nos enseña que los traumas familiares no resueltos pueden transmitirse a través de generaciones, afectando comportamientos y sentimientos. También nos muestra que el trauma puede transmitirse a través de genes y emociones, afectando a la descendencia y las relaciones familiares, ya que la influencia de los padres es fundamental en la vida de un niño, determinando su identidad y bienestar emocional. Número 3, vas a descubrir también tus miedos y traumas subyacentes, utilizando el lenguaje adecuado para sacarlos a la luz y resolverlos. Identificarás la raíz del problema a través del lenguaje nuclear y su relación con tu historia familiar. Número 4, vas a identificar y te vas a liberar de los traumas familiares para sanar y romper el ciclo. Vas a utilizar frases curativas, acciones simbólicas y aceptación para superar el trauma y sanar tus relaciones. Y dices, ¿y por qué tengo que leer este libro? ¿Por qué? Pues mira, si te identificas con lo siguiente, este libro es para ti. ¿Acaso buscas soluciones duraderas para tus problemas crónicos? Imagina poder liberarte de esas cargas que has llevado contigo durante años, esos dolores y conflictos que parecen no tener solución. Y si te dijera que la respuesta podría estar oculta en las vidas de tus antepasados, ¿lo creerías? Pues este libro tiene un enfoque revolucionario, respaldado por evidencia científica que promete transformar tu vida. Y el escritor en este libro revela una verdad asombrosa. Muchos de nuestros problemas crónicos o de largo plazo pueden tener sus raíces en las vidas de nuestros padres, abuelos o bisabuelos, porque esos patrones destructivos, esas enfermedades inexplicables, esas luchas interminables, podrían ser el resultado de traumas heredados de generaciones pasadas. Pero no te preocupes, este libro no solo identifica el problema, sino que también ofrece soluciones transformadoras. El escritor en este libro te va a guiar en un viaje de sanación profunda, permitiéndote liberar cargas emocionales que han sido transmitidas a lo largo de tu línea familiar. Imagina lo liberador que sería dejar atrás esos dolores que no te pertenecen,
esas cadenas que han limitado tu potencial durante demasiado tiempo. Ya no más terapias ni resultados, ni sin resultados, ni medicamentos ineficaces o soluciones temporales. Con este libro tienes la oportunidad de abordar la raíz del problema y encontrar el alivio duradero que tanto has buscado. No dejes que los traumas del pasado sigan controlando tu presente y tu futuro. Toma el control de tu vida y descubre la libertad que tanto mereces. Debes leer este libro hasta el final y debes liberar el poder sanador que está dentro de ti. Es tu pasaporte a una vida plena y sin cargas heredadas. Así es de que estás lista para emprender este viaje, para ir al pasado y para abrazar un futuro lleno de posibilidades. Como les dije en nuestros mensajes de WhatsApp, este libro es para valientes. Al igual que el libro del poder de la hora, este libro es para valientes. ¿Y por qué es para valientes? Porque no a todos nos va a gustar ir a escarbar en nuestro pasado. No a todos nos va a gustar ir a buscar, a ver qué vivió la abuela, a ver qué vivió la bisabuela, o algo más importante, no a todos nos va a gustar lo que vamos a encontrar si escarbamos en nuestro pasado. Dicen, si no quieres enterarte, no le busques. Pero aquí es muy importante que sí le busquemos, porque de eso depende nuestra sanidad. Así es de que esa es la presentación de este libro, eso es lo que vamos a aprender en este libro y vamos yo les pido que abramos nuestro corazón, que abramos nuestra mente y nos dejemos ir a lo profundo primeramente de nuestro ser, para que ese ser maravilloso que vive dentro de nosotros nos ayude a afrontar lo que vamos a afrontar en el transcurso de este libro, porque vamos a irnos por partes. Y al igual que el libro del poder de la hora, lo vamos a desmenuzar despacito, porque es un libro que necesita mucha explicación, porque muchas veces no entendemos por qué nos pasan las cosas, pero cuando empezamos a ver, mi abuelita, mi bisabuela, mi tatarabuela, entonces tú ya tienes en las manos los medios, tu defensa, ya tienes los instrumentos listos para poder romper con todo eso que te ha venido limitando quizá durante toda tu vida. Así es de que, pues, sin más, para quienes se conectan por primera vez, la logística del libro es la siguiente. Yo leo una parte del libro y una vez que leo, ustedes pueden levantar su manita, comentar lo que ustedes creen conveniente del libro, lo que ustedes aprendieron, cualquier duda que tengan, y yo voy a ir contestando o todas vamos a ir aportando lo que nosotros consideremos importante de este libro. Es bien importante que todas participemos, porque esta lectura, por eso es un club de lectura, porque no nada más se aprende de mí, o sea, yo aprendo de todas ustedes, todas aprendemos, entonces yo aprendo de las vivencias de cada una de ustedes. Y si ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo quiero hablar, pero no quiero abrir mi cámara, está bien, pero sí es importante que participemos, que cada quien aportemos un poco para que esto se haga un poco más ameno y que se haga más enriquecedor. Así es de que quienes tienen su libro físico, nos vamos a ir de lleno a la página 19. Vamos a leer la introducción. La introducción la vamos a leer en dos partes porque está un poquito extensa y vamos a entrar de lleno a nuestra lectura que dice, quien mira afuera, sueña. Quien mira adentro, despierta. Y la introducción dice así, el lenguaje secreto del miedo. Este libro ha sido fruto de una misión que me ha llevado a dar la vuelta al mundo. Me ha hecho volver a mis raíces y me ha conducido a una carrera profesional que no podría haberme figurado siquiera cuando emprendí este viaje. He pasado más de 20 años trabajando con personas que padecían depresión, ansiedad, enfermedades crónicas, fobias, pensamientos obsesivos, trastornos de estrés postraumático y otras dolencias debilitantes.
Muchas de ellas acudían a mí después de someterse durante años enteros a psicoterapia, medicaciones y otros tratamientos que no les habían desvelado la causa de sus síntomas ni les habían aliviado sus padecimientos. Lo que he aprendido a la luz de mi propia experiencia, de mi formación y de mi práctica clínica es que la respuesta puede no encontrarse en nuestra propia historia personal, sino más bien en la de nuestros padres y abuelos, o incluso en la de nuestros bisabuelos. Las últimas investigaciones científicas de las que ya están haciendo eco los medios de comunicación generales también nos confirman que los efectos de los traumas pueden transmitirse de una generación a la siguiente. Este legado es el llamado trauma familiar heredado y cada vez existen más pruebas de que se trata de un fenómeno muy real. El dolor no siempre se disuelve solo, ni se produce con el tiempo. Aunque la persona que sufrió el trauma primitivo haya muerto, aunque su historia haya quedado sumergida en años de silencio, puede perdurar fragmentos de las vivencias, de los recuerdos y de las sensaciones corporales, como si quisieran prolongar su existencia desde el pasado hasta resolverse en las mentes y en los cuerpos de los que vivimos en el presente. Lo que vas a leer en las páginas siguientes es una síntesis de las observaciones empíricas que he ido realizando en mi práctica profesional como director del Instituto de Constelaciones Familiares de San Francisco, junto con los últimos descubrimientos de la neurociencia, la epigenética y la ciencia del lenguaje. También reflejo en este libro mi formación profesional con el célebre psicoterapeuta Bert Hellinger, en cuyo planteamiento de la terapia familiar se manifiestan los efectos psicológicos y físicos de los traumas familiares heredados a lo largo de múltiples generaciones. Una buena parte del libro está dedicada a enseñar el modo de identificar las pautas familiares heredadas, es decir, los miedos, los sentimientos y las conductas que hemos adoptado sin saberlo y que mantienen vivo de generación en generación el ciclo del sufrimiento, y a explicar también cómo poner fin a este ciclo, que es lo más esencial de mi trabajo. Podrás aprender, como aprendí yo, que muchas de estas pautas no son nuestras, solo las hemos tomado prestadas a otros miembros de nuestra historia familiar. ¿Por qué sucede esto? Yo creo firmemente que es para que pueda salir a la luz, por fin, una historia que se pueda contar. Voy a contarte la mía. Nunca me había propuesto crear un método para superar el miedo y la ansiedad. Todo comenzó el día que perdí la vista. Estaba sufriendo la primera de mis migrañas oculares. No se trataba de verdadero dolor físico digno de mención, sino de un torbellino de terror tenebroso en cuyo interior se me oscurecía la visión. Yo tenía por entonces 34 años y estaba en mi despacho. Tuve que buscar a tientas el teléfono de mi mesa y marcar a ciegas el número de emergencias. No tardaron en enviar una ambulancia. Las migrañas oculares no suelen ser graves. Se te nubla la vista, pero se te suele normalizar de nuevo al cabo de una hora, más o menos. Solo que esto no siempre lo sabes cuando te está dando. Sin embargo, en mi caso, la migraña ocular no fue más que el principio. A las pocas semanas empecé a perder la visión del ojo izquierdo. Las caras y las señales de tráfico se convirtieron en manchas grises. Los médicos me comunicaron que tenía una retinopatía serosa central, trastorno incurable y de causa desconocida. Bajo la retina se acumula líquido que termina por filtrarse y produce lesiones y enturbamiento del campo visual. Un 5% de los pacientes, los que tienen la forma crónica de la enfermedad que había contraído yo, llegan a perder la vista hasta el punto de ser considerados ciegos, según la definición legal. Me dijeron que contara con que ambos ojos quedarían afectados. Era cuestión de tiempo. La verdad es que los médicos no sabían decirme cuál era la causa de mi pérdida de visión, ni cómo podía curarla. Probé varias cosas por mi cuenta.
vitaminas, ayunos consumos, imposiciones de manos, y me parecía que con todo ello el problema se agravaba más aún. Estaba desconcertado. Se estaba haciendo realidad el mayor de mis miedos, sin que yo pudiera hacer nada al respecto. Ciego, sin poder valerme por mí mismo, y solo me derrumbaría. Mi vida se hundiría, perdería las ganas de vivir. Me representaba mentalmente la situación una y otra vez. Cuanto más la pensaba, más hondos eran los sentimientos de impotencia que tenía incrustados en el cuerpo. Me estaba hundiendo en arenas movedizas. Cada vez que intentaba liberarme, mis ideas volvían de nuevo a las imágenes en que me representaba a mí mismo, solo, desvalido y arruinado. Lo que no sabía yo por entonces era que solo, desvalido y arruinado eran palabras de mi propio lenguaje del miedo. Eran ecos de traumas que se habían producido en la historia de mi familia antes de que naciera yo. Estas palabras, libres y desatadas, me daban vueltas en la cabeza y me repiqueteaban en el cuerpo. Me pregunté por qué estaba otorgando tanto poder a mis pensamientos. Había otras personas que, sufriendo adversidades mucho peores que la mía, no daban tantas vueltas a sus sufrimientos como yo. ¿A qué se debía que yo me quedara tan hundido en el miedo? Me costó años encontrar la respuesta a esta pregunta. En aquel tiempo, lo único que fui capaz de hacer fue dejarlo todo. Dejé a mi pareja, a mi familia, mi empresa, mi ciudad. Dejé todo lo que conocía. Buscaba unas respuestas que no se podían encontrar en el mundo en que vivía yo. En un mundo donde parecía que había mucha gente desorientada e infeliz. Yo no tenía más que preguntas y sentía pocas ganas de seguir adelante con la vida tal como la conocía. Traspasé mi empresa, que se dedicaba a organizar eventos, y marchaba bien, a una persona a la que acababa de conocer, literalmente, y partí hacia Oriente, lo más al este que pude, hasta que llegué al sudeste de Asia. Quería curarme, solo que no sabía qué aspecto tendría esa curación. Leí libros y estudié con los maestros que los había escrito. Siempre que oí hablar de alguien que podía ayudarme, una anciana que vivía en una choza, un hombre risueño vestido con una túnica, me presentaba ante él o ante ella. Me apuntaba a programas de formación y entonaba cánticos con los gurús. Un gurú me dijo a los nos habíamos reunido para oír sus palabras, que él no quería rodearse de buscadores, sino de encontradores. Según decía, los buscadores solo se quedaban en eso, en un estado perpetuo de búsqueda. Yo quería ser un encontrador. Meditaba varias horas al día, hacía ayunos de varios días seguidos, me preparaba infusiones de plantas medicinales y combatía a las toxinas feroces que me figuraba que habían invadido mis tejidos. Mientras tanto, iba perdiendo vista y me hundía más y más en la depresión. Por entonces no había caído todavía en la cuenta de que cuando intentamos resistirnos a algún sentimiento doloroso, lo que solemos conseguir es prolongar ese mismo dolor que queremos evitar. Esta actitud desemboca en la continuación del sufrimiento. Y el hecho mismo de buscar tiene algo que nos bloquea lo que buscamos. Es estar mirando siempre afuera de nosotros mismos. Puede impedirnos saber cuando hemos dado con el objetivo. Puede que esté teniendo lugar algo valioso dentro de nosotros, pero corremos el riesgo de pasarlo por alto si no estamos sintonizados con nuestro interior. Los curadores me animaban a mirar más hondo, preguntándome, ¿qué es lo que no quieres ver? Pero ¿cómo podía saberlo yo? Está a oscuras. En Indonesia, un gurú me iluminó un poco más diciéndome, ¿quién te has creído que eres para no tener problemas de vista? Puede que Johan no oiga tan bien como Gerhard
Y puede que Elisa no tenga los pulmones tan sanos como Gerta. Y Dietrich no anda tan bien como Sebastián, ni mucho menos. Era un cursillo al que asistían muchos alemanes y holandeses. Y parecía que casi todos tenían algún trastorno crónico. Aquello me llegó hondo. El gurú tenía razón. ¿Quién era yo para no tener problemas de vista? Oponerme a la realidad era una arrogancia por mi parte. Tenía la retina dañada y la visión borrosa. Lo quisiera o no, pero yo, el yo que estaba por debajo de todo ello, empezaba a sentirse en calma. Con independencia de lo que hiciera mi ojo, este ya no tenía por qué ser el factor decisivo que determinaba cómo estaba yo. Para que profundizásemos en nuestro aprendizaje, aquel gurú nos hizo pasar 72 horas, 3 días con sus noches, sentados sobre sendos cojines, meditando, con los ojos vendados y los oídos taponados. Cada día nos daban un cuenco pequeño de arroz para comer y solo agua para beber, sin dormir, sin levantarnos, sin acostarnos, sin comunicarnos entre nosotros. Para ir al baño tenías que levantar la mano y entonces te acompañaban a oscuras, a un agujero en el suelo. Esta locura tenía como objetivo eso mismo, que llegásemos a conocer de primera mano la locura de la mente a base de observarla. Descubrí que mi mente me estaba acosando constantemente con ideas en las que me representaba el peor de los casos posibles y con la mentira de que si me preocupaba lo suficiente, podría aislarme de aquello mismo que más temía. Después de esta experiencia y de otras semejantes, empezó a aclarárseme un poco la visión interior. No obstante, el ojo seguía igual, con filtraciones y lesiones. Tener un trastorno de la vista es como una gran metáfora a muchos niveles. Acabé por descubrir que no se trataba tanto de una cuestión de lo que podía o no podía ver, sino más bien de cómo veía las cosas. Pero no fue entonces cuando di el giro radical. Encontré por fin lo que buscaba en el tercer año de lo que ahora llamo mi búsqueda de la visión. Por entonces estaba haciendo mucha meditación. La depresión se me había aliviado bastante. Podía pasar muchas horas en silencio, a solas con mi respiración o con mis sensaciones corporales. Aquello era lo más fácil. Un día me puse a la cola para tener un satsang, una reunión personal con el maestro espiritual. Pasé varias horas esperando, vestido con la túnica blanca que llevábamos todos los del templo. Me tocó por fin. Esperaba que el maestro me felicitara por mi dedicación, pero supo mirar dentro de mí y vio lo que yo no veía. Y me dijo, vuelve a tu casa y llama a tu madre y a tu padre. ¿Qué? Me quedé indignado. El cuerpo me temblaba de ira. Estaba claro que me había interpretado mal. Yo no necesitaba ya a mis padres. Había madurado más que ellos. Había renunciado a ellos hacía mucho tiempo. Los había cambiado por otros padres mejores, por padres espirituales, por todos los maestros, gurús y sabios y sabias, y que me guiaban hacia un despertar de nivel superior. Más aún, tenía encima varios años de terapias desacertadas, de dar puñetazos, almohadones y de hacer trizas cartulinas con las figuras de mis padres. Y creía que ya había curado mi relación con ellos. Opté por hacer caso omiso de los consejos del gurú. A pesar de ello, esas palabras me habían calado hondo. No era capaz de quitarme de la cabeza lo que me había dicho el gurú. Estaba empezando a entender por fin que ninguna experiencia cae en saco roto. Todo lo que nos sucede tiene su valor, con independencia de que reconozcamos o no a primera vista su importancia. Todo lo que entre nuestras vidas nos conduce hacia alguna parte en última instancia. No obstante, yo estaba decidido a mantener intacta la ilusión de quién era yo.
Lo único que tenía a lo que me podía aferrar eran mis grandes dotes de meditador. De modo que solicité una reunión con otro maestro espiritual, con un maestro que pondría las cosas en su sitio. O eso creía yo firmemente. Aquel hombre infundía su amor celestial a centenares de personas cada día. No me cabía duda de que vería en mí a la persona profundamente espiritual que yo me imaginaba ser. Otra vez tuve que hacer cola un día entero para verme con él. Me llegó el turno por fin. Y entonces sucedió aquello. Lo mismo, con las mismas palabras. Llama a tus padres, vuelve a tu casa y haz las paces con ellos. Esta vez atendí a lo que me decía. Hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy en la introducción. ¿A poco no está bien padre este libro? Nos vamos a quedar picadas. ¿Algo que quieran comentar, chicas, acerca de lo que acabo de leer de la introducción? Déjenme abrirles el micro porque se me hace que las tengo mudas. Ya, listo. Ya nada más levantan su manita si desean participar. Híjole, pues este libro, desde la primer frase en la que empieza, antes de que entra la introducción, y dice, quien mira fuera sueña, quien mira adentro despierta. ¿Por qué quien mira fuera sueña y quien mira adentro despierta? Porque cuando comienzas a tener una verdadera relación con tu ser interior, con tu yo interno, comienzas a descubrir en realidad todo lo que Dios tiene para ti. Mientras estés mirando fuera y mientras te estés dejando guiar por lo externo, no vas a poder. Pero en el momento en el que tú te conectas con tu yo interior, ahí es cuando empieza a bajar toda la sabiduría del cielo y cuando tú empiezas a entender muchas cosas y cuando empiezas a entender parte del propósito que Dios tiene para ti. Así de que esta parte es bien importante. Tenemos que irnos hacia adentro. Desde el primer momento tenemos que irnos hacia adentro a buscar ese ser porque ese ser interior que vive dentro de nosotros es el que nos va a llevar a poder identificar todo lo que nos está sucediendo sin renegar como lo hace él aquí. ¿Cómo va a ir por sus papás? Entonces, al principio decía, ¿cómo? Si yo ya hice esto y hasta renegué. Entonces, ese ser interior te va a llevar a esa parte a la que tienes que ir sí o sí para poder sanar. Y te dice aquí, dice, en el tiempo oscuro, el ojo empieza a ver. Cuando tú pasas por las pruebas difíciles, es cuando estás en obscuridad. Y en ese momento es cuando es forjado tu carácter. En ese momento es cuando tú empiezas a buscar a Dios y la palabra dice que la verdad te hará libre. Conocer la verdad te hará libre. Pero en ese tiempo oscuro, dice aquí bien clarito, es cuando el ojo empieza a ver. Porque si no pasas tú por ese tiempo de oscuridad, si no pasas tú por ese tiempo de pruebas, nunca vas a ver las cosas como son en realidad. Porque vas a vivir en tu burbuja, vas a vivir creyendo y pensando que todo es maravilloso, que no hay problemas, que todo es vida y dulzura. Y cuando empiezas a pasar por ese tiempo de oscuridad, es cuando en realidad tu verdadera visión se hace presente. Y es cuando en realidad empiezas a ver las cosas tal y como son. Y aquí nos dice también, los efectos de los traumas pueden transmitirse de una generación a la siguiente. Este legado es el llamado trauma familiar heredado y cada vez existen más pruebas de que se trata de un fenómeno muy real. Y esto es verídico. ¿Por qué? Porque las maldiciones generacionales te alcanzan. Tanto las bendiciones como las maldiciones generacionales te alcanzan, dice la palabra, hasta la cuarta y la quinta generación.
Por eso es tan importante que nosotros rompamos con todas esas cadenas, que aprendamos a ver desde qué generación tenemos que irnos a buscar hasta nuestra quinta generación atrás. Obviamente no vamos a encontrar a nuestros tatarabuelos, ¿verdad? Pero vamos a empezar a buscar. Pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu abuela si todavía la tienes o lo que se acuerde, tu última generación que todavía tengas aquí en la tierra, a ver de qué se acuerda para investigar si tú estás padeciendo de algún problema, alguna enfermedad, de dónde viene todo eso, porque no es casualidad que lo estés viviendo, son traumas heredados que vienen de generación en generación y hay que aprender a romper esas cadenas que claro que se pueden romper, por supuesto, y romperlas ya, ¿para qué? Para que ya no pasen a tus siguientes generaciones. Es importante primero poderlas identificar para poderlas romper y ver desde dónde viene el hilito. Y dice también aquí, una buena parte del libro está dedicada a enseñar el modo de identificar los miedos, los sentimientos y las conductas que sin saberlo mantienen vivo de generación en generación el ciclo del sufrimiento y explicar también cómo poner fin a este ciclo. ¿Y por qué sucede esto? Dice, es para que pueda salir a la luz por fin una historia que se pueda contar. Entonces, tenemos que identificar los miedos, los sentimientos y las conductas que nos mantienen sufriendo, que nos mantienen presos. Es necesario identificarlos y ¿para qué? Para sacarlos a la luz, para poder sanar, para poder cortar, porque mientras no los podamos identificar, mientras no los identifiquemos, pues ¿qué vamos a cortar y qué vamos a sanar? Si no sabemos qué es lo que estamos pasando. Debemos acabar con el sufrimiento y debemos dejar de sobrevivir y comenzar a vivir. ¿Por qué? Porque yo tengo 58 años, acabo de cumplir 58 años, entonces mucha parte de mi vida no la he vivido, valga la redundancia. He sobrevivido. ¿Por qué? Porque no había podido identificar algunos patrones que había estado viviendo hasta el día de hoy. Porque decía, ¿por qué? ¿Y por qué? Y preguntas sin respuesta, hasta ir a buscar en tus antepasados de dónde viene esos patrones repetitivos que tú estás viviendo. Porque tú estás aquí con un propósito y tú no estás aquí para sobrevivir. Tú estás aquí para tener una vida plena. Porque Jesús nos dejó escrito, dice, yo estoy aquí porque yo te he dado vida y te he dado vida en abundancia. Entonces no podemos estar sobreviviendo. Y también al momento de nosotros cortar esas cadenas, identificar esos problemas y cortarlas son necesarios, porque la palabra también dice, yo he venido a traerte sanidad y medicina. Entonces, está escrito y debemos de vivir sanos y debemos de vivir en plenitud, pero es necesario que nos armemos de valor y podamos entender y cortar con todas esas cadenas generacionales que nos vienen atando. Y dice también aquí, lo que no sabía el autor, dice, es que yo por entonces era que solo, desvalido y arruinado, que eran las palabras, las descripciones que le encontraba, dice que eran palabras de su propio lenguaje del miedo, que eran ecos de traumas que se habían producido en la historia de su familia antes de que naciera él. Cuando yo nací, falleció mi mamá. ¿Y qué fue heredado en mí? El miedo, un temor a la muerte como ustedes no se imaginan. Mi infancia, mi adolescencia y mi adultez, crecí con un temor a la muerte sobrenatural. Yo corría y jugaba y me caía y me raspaba la rodilla y yo corría con mi abuelita que fue la que me crió. Yo le decía, no me voy a morir, no me voy a morir. Oye, tenía un raspón en la rodilla, apenas me había raspado, pero yo creía que me iba a morir. Entonces yo no sabía de dónde venían tantos miedos. Cuando llego a los pies de Cristo, cuando conozco de Jesús, yo entiendo muchas cosas, pero aún así ese miedo seguía en mí. No me había liberado completamente de ese miedo. Pero, ¿sabes? Sí tenía miedo a morirme, pero algo que yo no había podido identificar era algo tan poderoso
que yo le había heredado a mis generaciones sin yo saberlo. Yo no me quería embarazar cuando me casé, porque yo tenía miedo de morirme cuando yo diera a luz, igual que había muerto mi mamá. Entonces, cuando mi hija se embaraza y una vez platicando con ella, le digo, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo piensas que va a ser tu parto? Esa fue la pregunta clave. Me dice, mamá, tengo mucho miedo de morirme en el parto. Y dije, wow, o sea, se lo heredé. Ese miedo que yo venía arrastrando de yo morirme en el parto, se lo heredé a mi hija subconsciente, de manera inconsciente. Entonces dije, tengo que romper con eso, porque si no, ella se lo va a heredar a su hija que trae en su vientre. Y se van a ir la cadenita y se va a ir la cadena. Entonces empezamos a orar y rompimos esa parte tan importante que es romper con toda cadena generacional y creer que estamos aquí a vivir esa plenitud y que el temor no viene de Dios, que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces es necesario identificar de dónde viene para poderlo romper, porque si yo no hubiera podido identificar, imagínate, hubiese seguido así toda mi vida, con esos miedos, con esos traumas. Entonces es bien importante saber y poder romper. Y dice también aquí, dice, un gurú dijo a los que nos habíamos reunido para oír sus palabras que él no quería rodearse de buscadores, sino de encontradores. ¿Y cuántas veces, muchachas, nos hemos buscado, nos hemos convertido en buscadores incansables? Que van a dar este curso, ahí voy. Que van a dar esto otro, ahí voy. ¿Por qué? Porque estoy busque y busque y busque. Y en realidad lo que te dan sí es de mucho valor, pero tú no estás listo para encontrar eso que estás buscando. Solo buscas y buscas y buscas, pero no encuentras, porque no estás listo aún para encontrar. Entonces, nos tenemos que convertir en encontradores, porque ya basta. Se nos va a pasar la vida buscando y no nos vamos a encontrar nada, porque ahí está lo que buscas. Pero como estás viendo por fuera, no permites que tu ser interior te guíe a ver lo que tienes que ver desde adentro. Cuando empiezas a identificar y te dejas guiar por ese ser interior que tienes, te conviertes en un encontrador y no en un buscador, porque permites que él te lleve a encontrar lo que necesitas y te ayuda a sanar. Entonces nos tenemos que convertir en encontradores. Y dice, el hecho mismo de buscar tiene algo que nos bloquea lo que buscamos. Sí, porque no queremos encontrar lo que en realidad nos lleve a confrontarnos. Y dice, es estar mirando siempre fuera, impedirnos saber cuándo hemos dado con el objetivo, teniendo es, y puede que esté teniendo lugar algo valioso dentro de nosotros, pero si no estamos sintonizados con nuestro interior, no lo vamos a lograr. O sea, nos enfocamos, nos aferramos con lo externo, con lo externo, con lo externo. Miren, yo tengo una amiga que su anhelo era quedar embarazada. Era una obsesión y no podía quedar embarazada, no podía quedar embarazada. Y se hacía el montón de cosas y estaba enfocada en lo externo. Hasta que un día dijo, ¿sabes qué? Decido soltar y voy a empezar a hablarle a mi matriz, pero desde mi ser. Y ella empezó a orar todas las noches y a agradecer a su matriz y a declarar lo que ella no veía con sus ojos físicos, con sus ojos externos. Y ella empezó a orar y a decirle a su matriz, gracias, gracias porque eres la encargada de fecundar los hijos que Dios me va a dar. Gracias, te agradezco porque ya estás lista. Y empezó a hablarle a su matriz y empezó a irse a su centro. Y cuando menos pensó, salió embarazada. ¿Por qué? Porque se dejó de enfocar en lo externo y en aferrarse, y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero. Y empezó a agradecer y a soltar y a dejar fluir que las cosas iban a suceder de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Entonces, como aquí le dicen al gurú, le dicen,
¿Y quién eres tú para no tener problemas de vista? Entonces, ¿quién era mi amiga para no poder tener hijos? Si la voluntad perfecta de Dios era en su vida. Entonces, tenía que aceptar esa voluntad y soltar para que las cosas pudieran suceder. Entonces, cuando fallece mi nuera en la pandemia, tan joven de 26 años, yo me enojé con Dios y yo le dije, Señor, ¿por qué ella? ¿Por qué ella tiene 26 años? Está dejando una niña de 7 años. ¿Por qué ella si apenas está empezando a vivir? Y Dios me dijo, ¿y por qué ella no? ¿Y quién eres tú para decidir quién sí y quién no? Si yo soy el dueño de la vida y de la muerte, y yo doy y yo quito. Y dije, tienes razón. Entonces, es así como cuando uno empieza a soltar, las cosas empiezan a suceder. Entonces, aquí cuando dice, esto me impactó mucho esto de lo que el tiempo que los ponen a meditar, dice que con los ojos vendados y los ojos taponeados los ponen 72 horas, o sea, 3 días completitos a meditar, pero sin escuchar tu entorno. ¿Para qué dice aquí? Para calmar a la loca de la mente, para dominar la mente. Porque a veces tú te pones a meditar, pero estás oyendo y, ahí escuchas que gritó fulanito, que el ruido de acá, que el ruido de acá, y no puedes meditar. Entonces, este es un buen tip para que empecemos a tener ese tiempo con nuestro ser interior. Empecemos a practicarlo, ya lo habíamos dicho en la lectura pasada. Empecemos con 15 minutitos, pero este tip de los oídos yo no me lo sabía. Entonces vamos a quienes les dé mucho trabajo concentrarse hacia adentro, tápense los oídos y empiecen con 15 minutitos. Eso va a alimentar su alma y va a empezar a callar la mente y va a empezar a encontrarse, se van a empezar a encontrar con su yo interior. Adelante, mi Raquel. Fíjate que estos temas me encantan, Rosa Marta, muchas gracias por tomar la decisión de este libro. Va muy con el proceso que estamos llevando ahorita, las que estamos en todo este crecimiento. No es fácil, es de valientes, como tú lo dices, y muchas veces acallar la mente y poderte escuchar tú de tus propios deseos, de todo eso que te inquieta, no es tan fácil. En esta búsqueda, cuando yo vivía en Mérida, llegué a un templo budista. Híjoles, Rosa Marta, no sabes estar con mi mente. Ellos no hablaban. Tú sabes que ellos, la manera como te comparten es a través de ese silencio. Hay un estudio antes, pero yo fui invitada, no llevaba esa preparación. Y entonces miles de flachazos, de pensamientos traviesos cuando estaba tratando de estar en meditación, se me venían, no podía y dije, Dios, ahora sí, el diablo me quiere sacar de aquí, ya me quiero ir, estoy sudando, se me están durmiendo las manos, como cuando hacemos la respiración, ¿no? Que nos asustamos, estoy sintiendo esto, aquello. Entonces, cuando terminamos eso, iba yo con una amiga y le dije, esto no es para mí. Yo soy muy perica y yo no puedo estar tanto tiempo callada. Y me dijo, amiga, no desistas, esto es un proceso. Dice, si ellos que tienen tantos estudios y todo eso, ellos hablan de muchas veces su mente traviesa, ¿no? Que se les pone enfrente. Entonces, también en el libro pasado hablamos de la película. ¿Te acuerdas, Rosa Marta, cómo se llamaba la Sí. película? Mira, y me la acabo de aventar en serie. La Este, de mi otra yo. exacto. Ujú. Esa a mí ya me la había recomendado Aurora Medina, me dio miedo, intenté verla y dije, esto no es para mí. Y huí como la cobarde, así. Después se vuelve a presentar el maestro aquí contigo, con ese libro. Y dije, me acordé de esa película, la volvimos a sugerir, varias la vimos y me la aventé y ahora sí, en compañía de mi esposo, así como agarradita de la mano, fíjate nada más qué miedosa soy.
me dijo, no te vas a parar de aquí hasta que la veas totalmente. Y nos la aventamos así varios capítulos y me encantó. Me encantó poder, saber que muchas de las cargas que traigo yo, porque muchas veces somos tan duras con nosotros que dices: "Ay, si yo hago esto, ¿por qué no? ¿Por qué no logro avanzar?", o así, ¿no? Cuando te enfrentas a toda una, tribu, a toda una, como no sé cómo decirlo, un linaje, hablando de mujeres, un linaje que trae cargas, ahí vas entendiendo tantas cosas. En ese proceso se hizo un círculo de mujeres en mi casa, ya se los comenté, con mi familia, por un proceso que se estaba, presentando con una adolescente, una sobrinita, y, y creo que a todas las mujeres de mi familia les movió muchísimo porque todas empezaron, bueno, yo ya llevaba tiempo en esto, pero empezaron inquietas. Entonces, la que no sube un pensamiento, sugiere una película, se juntan a cocinar, se juntan a tejer, como te recomiendan las que llevan esos círculos de mujeres, ¿no? Entonces, algo de lo que yo estoy feliz es de que dentro de mi familia, mi mamá es la matriarca, se puede decir, de ese círculo, porque es la historia. Y entonces las nuevas generaciones, pues, ya no veían tanto a mi mamá porque, pues, se juntan los grupitos de la edad, las cine que tienen niños y reuniones, van y vienen, y entonces a doña Raquelito, pues, de por sí trae su herida del rechazo, como muchos, bien marcada, pues, no la invitaban. Cuando se viene este círculo y que le dicen, la coronaron, la pusieron al frente y le dijeron: "Ella es la historia de estas mujeres". Así de que acérquense porque la sabiduría la tienen a su alcance. No, hombre, pero mi mamá de estar encorvadita y así, se puso así, recibió su corona y, y dice mi mamá: "No hay día que no me hablen, hija, que no me inviten, que no eso". Y digo: "Pues es que muchas veces hay veces que tenemos que hacerle hacia la olla, para que oxigene, para que todo lo que está ahí salga". Entonces, este proceso es maravilloso, Así es. maravilloso. Gracias, Rosa Marta, por iniciar esto. Gracias a ti y gracias a todas por conectarse. Gracias a todas por estar aquí, porque en realidad este club de lectura sin ustedes no sería posible, pero así vamos a ir aprendiendo. Cada una vamos a ir poco a poquito aprendiendo lo que nos enseña este maravilloso libro. Ay, me sacó, estoy ahí. Ay, es que se están poniendo cosas raras en mi pantalla. Si estás si te escuchas y te ves bien y no se Ok. ve nada en la pantalla. Bueno, ok. Ay, es que aquí, este Zoom. Pues sí, así es. O sea, tenemos que buscar, comentaban en el chat, si no tengo a mi mamá o a mi papá, busca a tu tía, a la mayor de tus tías que quede en tu familia, a la más anciana que te pueda compartir qué es lo que hay en tus generaciones. Eso es bien importante para poder saber, porque sí, efectivamente, tenemos que buscar la raíz, de dónde venimos, nuestras raíces. Y dice también aquí, dice, descubrí que mi mente me estaba acosando constantemente con ideas en las que me representaba el peor de los casos posibles. Ese es el trabajo de la mente, querernos volver locas. Cuando yo pasé por la depresión, ya les conté que fue un tiempo horrible en mi vida y la psicóloga, no, la psicóloga a mí me dijo, ponte un cronómetro. Entonces, si ustedes están pasando con estos acosos de la mente que de repente llegan pensamientos negativos, pongan un cronómetro que suene, no sé, cada 3 minutos, cada 5 minutos, cada 15 minutos y cáchense qué es lo que están pensando y rechacen todo pensamiento negativo que viene a su vida, que viene a su mente, porque es bien importante que te caches, porque si no lo haces, vas a continuar y vas a empezar a anidar los pensamientos negativos aquí, luego los vas a bajar a tu corazón y los vas a sacar por tu boca. Entonces es bien importante que te caches.
Y en el momento en que te caches, no los dejes bajar a tu corazón. Los tienes que detener aquí y sacarlos. La idea es no bajarlos a tu corazón. Entonces yo le recomiendo que para callar o para cachar más bien a esta, la loca de la mente que quiere venir y atiborrarte con pensamientos negativos, ponte un cronómetro. Y va a sonar el cronómetro y vas a pensar, ¿qué estoy pensando? Y te lo aseguro que al principio tus pensamientos van a ser negativos, pero conforme empiezas a rechazarlos y a no permitir, la loca ya no le va a quedar otra más que decir, ay, nos vemos porque aquí ya no me quieren, entonces me voy a ir a tocar mi música a otra parte porque aquí no soy bien recibida. Pero tenemos que aprender a rechazar los pensamientos negativos y no acobijarlos y hacerlos tuyos. Y ay, es que es mi miedo, es que es mi desesperación, es que es mi no puedo, es que, ¿y qué dirán? El qué dirán, o sea, todo eso lo empiezas a cobijar, lo empiezas a abrazar, ¿y a dónde te lleva? Te lleva a una cueva, te lleva a una cueva donde ya después va a ser muy difícil salir. Entonces, va a haber un momento en que vas, si tú quieres sanar, como dice aquí, cuando le dicen, ve por tus padres. Entonces, el día de hoy nos vamos a ir con la reflexión en esta parte. Vamos a tratar de aprender a meditar. Busca un espacio donde quieras, métete al closet, donde tú sientas que no va a haber nada que te interrumpa. Inténtalo, empieza por 15 minutos. Ponte un cronómetro para que suene a los 15 minutos. 15 minutos se te van a hacer eternos. ¿Por qué? Porque la primera vez vas a tener que callar tu mente, callarla y decirle, y eso va a ser difícil. A veces los primeros tiempos y los primeros 15 minutos de los primeros días, te la vas a pasar queriendo callar tu mente, no te vas a poder concentrar en tu yo interior, pero ya sin ruido, con tus oídos tapaditos, nada más avísale a tu familia dónde vas a estar o qué vas a estar haciendo, porque y diles, no me interrumpan por 15 minutos y empieza a tener ese tiempo contigo. Cuando tú logras ese grado de meditación que dicen ellos, fíjate bien, si tú tienes obviamente tus oídos destapados, ¿verdad? Ya cuando llegas a este grado de meditación, de concentración con tu ser interior, tú puedes escuchar lo que te dice el viento. Les dije el otro día, tengo una enseñanza de que el viento habla. Me van a decir, la Marta está loca, pero no, de verdad, el viento habla, tienes tú que concentrarte bien y el viento tiene muchas respuestas. En esa soledad, en ese tiempo contigo, es cuando tú puedes escuchar a Dios y cuando tú puedes tener infinidad de respuestas a todos tus problemas. Entonces, llevémonos eso, comencemos a meditar. Y otra cosa, empecemos a analizar. Para este libro yo les pido que tengan por ahí una libretita y empiecen a anotar el día de hoy cuáles son sus miedos, cuáles son sus enfermedades más repetitivas. El foco se prende en lo que es repetitivo. ¿Cuáles son sus enfermedades, sus problemas que se repiten, se repiten, se repiten y se repiten? Y empecemos a investigar con nuestros abuelos, con nuestros papás. A ver, ¿a ustedes les pasaba? Entonces, a partir de cuando encontremos el foco, empezar a sanar desde ahí y empezar a sanar. ¿Y cómo vamos a empezar a sanar? Vamos a empezar a romper con cadenas generacionales, mencionando a la abuela el nombre de la persona desde donde vienes arrastrando con esa cadena. Pero lo importante es que tienes que creer, porque de nada sirve, ok, ya encontré, voy a romper, ya rompí, ay, pero las cosas siguen pasando. No, tienes que creer que ya rompiste y el proceso va a ir avanzando poco a poquito hasta que quedes completamente sana. Es un proceso, un verdadero proceso, pero como dice Raquel, como les comenté, es de valientes y vamos a ir poco a poco porque queremos sanar y queremos vivir y no sobrevivir. Chicas, les pido quien tenga su libro, si por favor puede abrir su cámara para la foto de inicio, para invitar a más personas a nuestra lectura. Quien tiene su librito por ahí, vamos a tomar la foto. Espero y la pueda tomar, porque alguien puede tomar la foto de la que está en el grupo y subirla.
O la tomo yo, porque yo soy muy mala para las fotos. ¿Nadie? Ok. Entonces, déjenme ver qué puedo hacer con las fotos. Ok. Ahí va la primera. Espero y se tomen. Vamos por la segunda. Ok, vamos por la tercera. La cámara está bloqueada. Vamos por la tercera. Y la cuarta. Espero y se hayan tomado todas. Si no, pues alguien, por favor, ahí tómele foto y me la pasa. Listo, chicas. Muchas gracias por este primer día de nuestro club de lectura. Espero les haya sido de bendición. Miren que les cuesta abrir las cámaras. A ver, voy a tomar foto todos los días para que abran toda la cámara. Qué bárbaro, ¿sí? Entonces no quieren abrir sus cámaras, van a ver, no las voy a dejar salir a recreo si no abren las cámaras. La cámara está bloqueada. Ay, hermosa. ¿Ya le diste clic donde está la camarita y no te abre? Sí, sí, señora. Ay, entonces la que estás en Colombia, ¿verdad? Bienvenida, sí, hermosa. señora. Sí, Rosa Marta. Bienvenida. Qué alegría poder estar aquí, qué bendición para mí, es una gran bendición, me pareció fantástico. Gracias a ti por estar aquí, gracias a todas, chicas. Nos vemos mañana. Si creen que este libro, de acuerdo a este pedacito que hemos leído el día de hoy, creen que va a ser de gran bendición para sus vidas, corran la voz, que más personas se conecten para que también puedan sanar, que no sigan sobreviviendo, que comiencen a vivir en plenitud. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy y nos vemos mañana. Voy a subirles más tarde la grabación al grupo de WhatsApp y voy a investigar a ver por qué no me deja grabar en Zoom en vivo, directo en el canal de YouTube. Gracias, chicas, que pasen una semana muy, muy bendecida y que tengan un día que analicen bien todo lo que quedamos para que puedan ir sanando poco a poquito. Gracias, hermosas. Hasta mañana. Bendiciones. Bye. Hasta mañana a todas. Bye. Bendiciones para todos. Bonito día. Bendiciones. Gracias. Chao.